Gloria a Dios, aleluya. Tengan muy buenos días. Hoy, 1 de mayo, mis amados seguidores. Aquí estamos una vez más presentando esta meditación respecto a la Biblia. A veces hablamos cosas que, viéndolas de una manera directa o una manera secular, no las entendemos, como decir las caídas de los que nos llamamos ser cristianos. Hoy quiero que meditemos respecto a Romanos capítulo 8, versículo 28, porque yo tengo un recorrido largo en el estudio de la palabra. Empecé a estudiar la Biblia desde los 13 años. Hoy tengo 46 años, se imagina, porque me he dedicado a estudiar la palabra, porque es la que me mantiene, la que me da vida y la que me sostiene en no convertirme en una persona mala, sino luchar por hacer el bien. Me cuido mucho mi conciencia, mi corazón, de no llenármela de odio ni de rencor. Pero sin embargo, aún hay cosas, debilidades de mi vida, quizás no haciéndole daño a las personas, pero que sí me hacen daño a mí. Pero estoy en el proceso porque voy en la lucha hacia adelante. Hay cosas que le pasan a uno que no las entiende para nada. Uno quiere todo el tiempo hacer el bien. Yo deseo, como les he dicho, ser perfecto. A veces no puedo, pero lucho. Hay muchos obstáculos que se presentan en mi camino y me hacen caer, pero como les he dicho, yo creo en Cristo Jesús, que si aún me mantengo con vida, pues tengo esperanzas de entrar al reino de los cielos. ¿Se imagina lo que dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Mire qué maravilloso. Pero cuando nos vienen esas pruebas adversas que no entendemos, yo ayer decía, es parte de mi proceso. Mis caídas son parte de mi proceso y no me quedo caído, me levanto y sigo adelante. Dios sabrá hasta dónde me va a llevar, hasta dónde me va a ayudar. Sí, tengo un gran entusiasmo, como les he dicho, predicar la palabra con claridad. Pero es aquí donde cuesta entender. Cuando caemos, cuando somos menospreciados, cuando somos desechados, cuando quieren aún hasta asesinarnos por calumnias, por mentiras que la gente se inventa de uno. Uno que confía en Dios siempre espera lo mejor de Dios, pero a veces le vienen cosas adversas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero sigue diciendo, esto es a los que conforme a su voluntad son llamados. Yo me considero ser un elegido de Dios por la guerra espiritual que he tenido. Me considero que Dios me ha elegido para que yo predique su verdad, y en ese proyecto lo tengo en mente y sé que será una realidad. A veces me he convertido en un pedigüeño de un patrocinio para poderme mover. Yo les he dicho, tengo un carrito viejo ahí, a veces no uso ni para combustible, no tengo ni repuesto de la llanta, que a veces no lo saco, por eso me pucho, me quedo en la calle porque no gano la gran cantidad de dinero. Pero sí tengo la esperanza que Dios proveerá. Como les he dicho, aunque sea de vez en cuando, quizás se lo voy a hacer en la calle. No he hecho ni un video predicando en la calle, porque no puedo salir. O no me propongo, quizás me hace falta un parlante,
No tengo los recursos, sigo esperando la bendición de Dios. Porque se gasta, para moverse y predicar la palabra se gasta. Pero sí tengo claro una cosa, que Dios me proveerá. Fíjese que dice San Juan capítulo 16, versículo 33, que con este versículo cerró el libro el apóstol San Juan. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, Cristo nunca nos ha ofrecido un camino fácil. Nos ha ofrecido un camino duro de tropiezo, de maltrato. Que nos vamos a afligir, que nos vamos a turbar por lo malo que nos acontece. Pero sigue diciendo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Eso dijo Jesucristo. Yo por eso mi creer solamente está en Cristo. Yo no le creo al humano que me condene. Porque yo creo en Cristo Jesús. Creo que Dios lo envió para que salvara al mundo. Y como yo se los he dicho, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Solo nos queda creerlo y esforzarnos para hacer su voluntad. Que no es fácil, no es fácil. Y se nos complica cuando la crianza que nos han dado desde niño no ha sido una buena guía para nosotros. Por eso nosotros los padres tenemos que encomendar por el camino del bien a nuestros hijos, para que cuando ellos crezcan se les haga fácil servir a Dios. Yo vengo de un hogar desintegrado, donde mi casa era una cantina, un desorden. Yo niño me ponía a vender alcohol y muchas veces me maltrataban los borrachos. O sea, no es fácil, me crié con una mente muy sucia. Pero a pesar de todo, Dios me dio la fortaleza, la fuerza y la fortaleza, y a los 13 años identifiqué que yo soy hijo del Altísimo, que yo nací para ser salvo. Y mire cómo me soy tan atrevido decir que yo soy salvo, cuando Dios despertó ese gusanito de la predicación a campo abierto. Yo soy semilla de un siervo de Dios que se llama Rufino Ferreras Jr. Él vive en Llorito, yo soy de Santa Marta, Llorito, y él fue a levantar una obra. Puso un hermano mío como encargado de la obra, y a los 13 años empecé a predicar la palabra. Pero no me quedé allí. En ese entonces yo deseaba ser santo, totalmente fiel a Dios. Pero pasaba que cuando caía me iba directo a la calle, porque yo ya decía, ya pequé, ya Dios ya no me perdona, era ignorante. Cuando yo que crecí y me di cuenta, empecé a estudiar teología bíblica, me di cuenta de que no hay ser humano perfecto en esta tierra. No hay ser humano que no pueda tener un error, una debilidad. Que seamos hipócritas es otra cosa. Que es otra cosa también de que yo desecho en el cristianismo de hoy en día. La hipocresía. Un pecado que tanto Cristo desechó. Y si usted quiere saber respecto a eso que dijo Cristo, váyase a Mateos capítulo 23, cuando Cristo exhortó a los sacerdotes de ese entonces, escribas y fariseos, que eran dos instituciones religiosas que se peleaban entre ambos, peleando el poder. Entonces ellos gobernaban el mundo, gobernaban las naciones. Eso yo les digo que entra la manipulación de la Biblia, porque no somos perfectos.
Yo ayer estuve hablando de que tuve una caída y que me resultó un problema, porque eso es lo que el enemigo quiere. Pero como yo conozco la palabra, como yo dependo de Dios, yo dependo de Cristo, no dependo del hombre que me condene. Claro, lo veo que es un error, pero es parte de mi proceso. Y yo voy en ese proceso. No les digo que voy a ser perfecto, pero que se va a ver la realidad del cambio que Dios va haciendo en mi vida, paulatinamente, porque este es un proceso. Dios me ha puesto para que yo le hable a aquellos que son débiles y que se revuelcan en el pecado, que conocen la verdad. Como les digo, yo soy un teólogo bíblico, y usted dice, pero no entiende, ¿de qué le sirve? Es que yo no digo que me voy a salvar porque yo conozco la palabra. Yo estoy claro, pero yo no soy hipócrita, tampoco soy pasavida, eso no. Yo trabajo duro todos los días, para no dedicarme a robar, para no dedicarme a matar gente, así como la gente piensa. Yo desde niño me di a respetar, y allá en mi lugar, de donde dije yo que soy, me confronté contra 12 hombres, demostrándole que yo tenía el valor suficiente para demostrarle, claro, el engaño. Y desde entonces el respeto que dio, y el miedo que me ha tenido la gente a mí, que soy malo, que ya... No se equivoquen. Claro, si le buscan por la mala a uno y uno anda un poquito descarriado, puede actuar mal. Pero gracias a Dios que Dios me libra de todas esas tentaciones. Yo amo a mis semejantes, yo amo a mi prójimo. Que mi familia ha cometido errores, que han matado gente, y que a través de eso quieren agarrarla conmigo. Yo no tengo miedo, yo confío en la justicia de Dios. Por eso yo siempre sigo hablando de la palabra de Dios, porque voy en ese proceso. Y muy pronto, al solo comprarme un parlantillo para predicar la palabra, me voy a tirar. Porque sé que mi sueldo sí me puede gustar echar 200 pesos a ese carro y sacarlo, aunque sea yo aquí vivo en Tegucigalpa, soy de Lloro, pero mi casa la tengo en Tegucigalpa. Me asenté aquí en Tegucigalpa, mi esposa es del sur, tengo 3 hijos con mi esposa. Como les dije ayer, tengo una suegra que si yo fuera malo ya no existiera. Pero como yo nunca he dejado que el corazón se me llene de odio, de rencor, de celo, porque entiendo que son procesos de la vida. Y no me enfoco en los errores del humano, me enfoco en sus virtudes. Porque eso me hace irme soltando cada día de la esclavitud del pecado, del odio, del rencor, de la envidia. Yo he sido atacado por la mamá de mi esposa, queriéndome quitar mi casa. Nosotros como lo que les dije ayer, lo que tenemos es porque nosotros los dos con mi esposa hemos trabajado duro. De donde yo vengo, para la casa que yo tengo, puedo decir pura bendición de Jehová. Tener casa aquí en la ciudad no es barato, así de sencillo. Pero yo ahí sigo creyéndole a Dios. Ustedes no se dan cuenta de lo que yo he aguantado y lo que yo he vivido por medio de mi suegra, levantándome falsos, calumnias. Tuvo el valor esa señora hasta decir que su propia hija me pagaba mal, porque ella es tan avarienta, tan envidiosa de las cosas que no le pertenecen, que como dé lugar las quiere conseguir. A mi esposa hasta la demandó y la llevó a los juzgados, queriéndole quitar la casita, porque nosotros vivimos al par de donde ella, porque el solar que compramos era parte de su solar. Yo les cuento esta historia para que ustedes se den cuenta de que no es que yo tenga una mala conciencia.
sino para que ustedes se den cuenta de lo que yo he sufrido, el proceso que he pasado. No le hablo, pero tampoco la odio. Como cristianos, como conozco de la palabra, alguien que nos atormenta la vida, no debemos de odiarla, pero tampoco hacerle daño, pero tampoco vamos a ceder a andar apegados a ellos, no. Con que no nos moleste suficiente, y aunque ella quiera molestar, pues nosotros apartarnos. Yo no es que soy malo, yo he sufrido en mi vida. Tengo una historia muy dura, muy, pero muy dura. Como yo les dije ayer, de 4 hermanos varones, nosotros éramos 9 hermanos, 5 mujeres y 4 varones. Mis 3 hermanos me los han matado. Y me pregunto yo, pucha, pero el más tonto he sido yo. El que siempre se ha parado frente diciendo como que si fuera impenetrable de las balas. Yo me he defendido y aún sigo vivo. Y me he muerto 2 veces, como le he dicho. Eso es una historia que ustedes, si son incrédulos, no lo van a creer. ¿Cómo me he muerto? En accidentes. Los mareros me mataron también. Estoy vivo. Sigo creyendo que Dios es bueno para conmigo. Procesos duros. Por eso a mí la hipocresía conmigo no calza. Andar haciendo el pase de cristiano. Yo les dije ayer, sí claro, les dije del problema que tenía con mis hijos. Es parte del proceso, porque también yo tampoco, como les dije, no los voy a odiar, los bendigo, pero tampoco voy a echar la cabeza porque se han comportado bien ásperos conmigo. Quizás yo también he participado en obras que no son la voluntad de Dios. Y eso es lo que trae el enemigo, quiere destruirnos. Recuerden lo que dijo Jesucristo en San Juan 10, que el ladrón no vino para matar, hurtar y destruir. Nosotros más antes, cuando estábamos perseverando, porque venimos perseverando, nos uníamos. Mis hijos tienen una gran formación respecto a la Biblia. Pero si no valoran lo que se dice en Efesios, el respeto a sus padres, pues hay de ellos, ya son mayores de edad. Como les dije, mi niña ya va a cumplir 18 años, que es la tiernita. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educarlos, pero ya una vez que nuestros hijos son mayores de edad, ellos toman sus propias decisiones. Ya nosotros no podemos tomar el control sobre ellos. Así de sencillo, porque hay que entender que Dios a cada uno le da el libre albedrío. Dios es tan maravilloso y tan bueno que Él permite que hagamos lo que querramos. Pero también debemos entender que esto es lo que nos saca adelante, que vamos a cosechar según la semilla que estamos sembrando. Si sembramos odio, no esperemos amor. Si sembramos desprecio, no esperemos que nos amen. Porque es tan justo Dios que solo por su gracia y su misericordia nos puede librar de todas esas esclavitudes. En el nombre de Cristo Jesús, esforcémonos, hermanos, a hacer el bien. No nos quedemos caídos. Si cometemos errores, reflexionemos y volvámonos del mal camino. Dios es tan maravilloso que no nos va a condenar por nuestros errores. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que al mundo sea salvo por Él. Entiéndalo. Yo le digo, no le crea a los pastores que le infunden miedo. Ahora ya si usted se murió con un error, que a Dios no le plació tampoco salvarlo. Y la voluntad de Dios, ¿quién la va a quebrantar? Pero depende de nuestra conciencia, porque el mal se cultiva en nuestra conciencia. No pretendamos engañar a los cristianos. Siempre luchemos por ser mejor cada día. Y ese es mi lema. Yo siempre he dicho que hoy es mejor que ayer y que mañana sea mejor que hoy, porque sé que Jesucristo es mi fuerza y mi fortaleza, que Jehová Dios es mi ayudador, en quien yo he confiado. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar pendientes de mis mensajes.
ahí van a ir viendo y sintiendo, porque aún yo puedo estar aquí en Tegucigalpa, ustedes pueden estar muy lejos de aquí de Honduras, pero van a llegar a ser tocados por el Espíritu Santo, porque cuando nos santificamos, cuando nos dedicamos a sacrificar esta carne pecaminosa, el Espíritu Santo de Dios rebosa en nosotros. Y basta con que ustedes se conecten y serán tocados por el Espíritu Santo. Habrán cambios extraordinarios, pero no pongan la mirada en este servidor. No, porque la honra y la gloria es de Dios. Ya ha pasado eso. Cuando estaba predicando en la iglesia de Cristo, esos episodios sucedían. Y ese era el gran odio y la gran envidia que tenían contra mí los demás líderes. ¿Yo qué culpa tengo? Si Dios a mí me toma como instrumento y a ellos no. Yo no tengo culpa de nada. Pero eso se consigue con la santificación, con el sacrificio. Creo mucho en el ayuno y en la oración, porque esta carne es la que nos doblega muchas veces y nos tiene atado a este mundo perverso. En el nombre de Cristo Jesús, mis amados hermanos, muchas gracias, muchas gracias. Solamente les puedo decir gracias porque siempre están pendientes. La honra y la gloria sea para mi Dios. Lo que sucede en ustedes a través de mí, las palabras que Dios pone en mi boca, denle honra y gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, porque Dios nunca les va a fallar. Yo como humano sí les puedo fallar, porque soy humano, soy pecador. Solamente la gracia y la misericordia de Dios es que se mantiene conmigo. Pero escuche cuando se lo digo. Cuando usted sea tocado, ni me llame para decir, ay hermanito, que no. Solo levante la mano y dé la honra y la gloria a Dios, porque solamente Él se la merece. Que el Señor les bendiga en este primer día del mes de mayo y que tengan un excelente día.